y decir bueno, decir que la quedará grabada en nuestro canal de YouTube para luego que la pueda ver el público, ¿no? Que siempre tiene muchos visionados estas charlas. Es un gran placer, Antonio, realmente tenerte aquí con nosotros, porque, bueno, conocemos, yo valoro mucho tu poesía. No sé si tú lo sabes, pero yo tengo un libro tuyo aquí en mi mesilla Ah, bueno. que me Una edición sirve, crítica. la verdad es que me sirve mucho para Ya. alternar, ¿sabes? El trabajo de director para salir. Subro lo sabe, Martí también, ¿no? Yo Qué digo, bien. dije hace unos días también que si decía Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro, yo Sí, creo que sí. hoy en día deberíamos decir que la poesía es el botiquín del presente, que la Algo así. necesitamos en una especie, en el día a día, ¿no? Tenemos que tomar las píldoras de poesía porque nos Sí. ayudan mucho en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y como te digo, yo personalmente soy un gran admirador tuyo. Muchas gracias. Sí, y enhorabuena por el cargo este de director, que en fin, yo estuve en su día también ahí en el instituto y bueno, para mí ya sabéis que todo el tema de Extremo Oriente es muy, y de la Sí, India en concreto, pues muy vivo, aunque no me considero más que un lector, ¿eh? Un lector muy fervoroso, pero no soy un sí. especialista. Sé que en una época de tu vida te interesó mucho, ¿no? La filosofía oriental en Sí, general. mucho. Todavía hasta hoy, ¿no? Sí, Como sí. yo Bueno, digo, sí, perdona. ya hablamos, eso. Bueno, no quiero ser yo el entrevistador porque será Subro, la verdad, a quien queremos mucho y le Sí, agradezco mucho que nos traiga este elenco de poetas que nos traen, ¿no? Pero simplemente decirte, Antonio, que cuando tú hablas de esa segunda realidad que la poesía desvela, ¿no? A mí me recuerda mucho la teoría poética sánscrita que dice sí, justamente que la poesía, el alma de la poesía es aquello que no se dice, aquello que sí, no expresan las palabras, ¿no? La resonancia poética o el ya. dhvani que dice la teoría sánscrita, ¿no? Ese desvelar de la realidad, de una realidad mucho más profunda que la que Ya. vivimos, de esta especie de espejismo de lo sensible en lo que vivimos. Y si me permites, Antonio, antes de pasarle la palabra a Subro, que es el que llevará realmente esta sesión, yo solo quería saludar y saludar también a Igualmente. nuestra audiencia, decir un poco por parte suyo, ¿no? Que quizás este sonido o dhvani de la retórica sánscrita, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Que la esencia de la poesía Claro. es lo que no se puede expresar con palabras y lo que resuena, ¿no? Lo que ni siquiera la connotación define bien. Me ha recordado lo que tú escribiste una vez sobre la lira de tu abuelo, ¿eh? Sí. Que decías, y permíteme que te cita, ¿no? Ese sonido de lira que encontraste en casa de tu abuelo, que Sí, luego de desván. perdiste, y te cito de tus escritos, tú has dicho tú mismo, quizás desde entonces no he hecho otra cosa que estar huérfano de él, de su sonido. Quizá tanta palabra, tanto verso brotado años después, no sean sin un afán de recuperar aquel son perdido de mi infancia, cuando el mundo parecía estar bien hecho, cuando era perfecto. Realmente me parece muy oriental esto que dices, muy Claro, en la línea india. es un Y eco del sentido órfico de mi poesía, que es una de las características de mi poesía, ¿no? Ese sentido órfico apegado a la música. Y bueno, partiendo de esos tres símbolos que estaban en el desván de la casa de mis abuelos, ¿no? Una lira, una espada que no se podía desenvainar, estaba oxidada, y una lechuza que me había traído mi tío. Tuvimos unos días, la teníamos atadita por una pata y luego la soltamos ya. Pero bueno, no sabía yo que la lechuza también remitía a símbolo de Atenea y sabiduría. a otros símbolos. Bueno, pues nada, solo con este saludo te dejo la palabra, Subro. Muchas gracias. Venga. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Antonio. Y gracias al Instituto Cervantes por darnos este espacio esta tarde. Hoy está con nosotros Antonio Colinas. Antonio Colinas es el nombre que a mí como lector de poesía es uno de los 5 poetas que me marcó
toda mi lectura poética en toda la vida. Antonio Colinas es uno de los nombres más importantes de la poesía española actual. Su primer poemario salió en el año 1969, Poemas de la Tierra y de la Sangre, y hasta ahora tiene varios poemarios publicados. El último es En los prados sembrados de ojos, publicado en 2020. A lo largo de estos años ha ido publicando varios poemarios, varias obras de ensayo, una biografía de Leopardi, el gran poeta italiano. También sobre Leopardi tiene una biografía, también tiene estudio y antología poética. También tiene un libro sobre la poética, que se llama Tratado de Armonía, y luego llega el nuevo Tratado de Armonía. También tiene Rafael Alberti en Ibiza, otros apuntes biográficos de Rafael Alberti en Ibiza, y un libro muy importante para mí es Vicente Aleixandre, su obra. Habla de Vicente Aleixandre, el gran poeta español, en ese libro. Y dentro de sus poemarios tengo varios favoritos. El famosísimo Sepulcro en Tarquinia. Luego tiene, para mí siempre ha sido es un gran libro que se llama Desiertos de la Luz. Este libro lo tengo en versión física, en formato físico. Y también ahora mismo estoy leyendo sus memorias. Se llama Memorias del Estanque. Ese libro lo tengo también en formato físico. Ha sido galardonado de varios premios muy importantes del mundo hispano y a nivel internacional. Ha sido Premio Nacional de Literatura de 1992 por poesía, 1967 a 1980. Ha sido Leonés del año 2005. Ha recibido el Premio Nacional de Traducción por su versión de poesía completa de Simodo. Y luego tiene el premio importantísimo de la lengua castellana, y se llama Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2016. A raíz de este premio también nace una antología de poesía suya, se llama Lumbres. Está publicada en la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Aunque me hubiera gustado tenerte aquí enfrente en el auditorio del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, hablando de tu poesía y de tu mundo oriental y de todo, pero por desgracia tenemos que estar aquí confinados en casa y hablar a través de una plataforma digital. Muy bien, estamos muy lejos, pero a la vez estamos muy cerca. Yo quiero también comenzar dando las gracias al Instituto Cervantes, a su director en Delhi y sobre todo a ti, que eres un poeta sensible y un hispanista, en fin, de primera clase, ¿no? Que estás muy lejos, pero a la vez también has estado siempre muy cerca de nuestra cultura. Gracias por estas síntesis que has hecho de mi vida y de mi obra, y no por razones de vanidad, sino porque por proximidad. Quería también recordarte que se me concedió hace 2 años el premio Dante Alighieri, un premio que en Italia se me entregó en el Senado de Roma. Sí. Y yo desde entonces, bueno, cuando se hace esta broma de cuál será tu próximo premio, que tienes, ahora vendrá otro premio, yo digo, ya después del Dante Alighieri, que por otra parte es un premio honorífico, ¿no? Un premio honorífico, pero importante, cuando precisamente entrábamos en el centenario de Dante Alighieri. Y esta etapa de la pandemia y de encierro, pues también me ha servido
mucho para recordar y releer no solo a los autores de esa tierra tan querida para mí, de ese oriente, sino también del mundo italiano, que como sabes, pues ha influido mucho en mi obra. Ujú. Y también es que tú siempre has estado, como empezamos a hablar de ese sonido perdido de la lira, de la casa de tus abuelos, siempre hablando de la lira, siempre me acuerdo de tus poemas a Jardín, bueno, Jardín de Orfeo, ¿no? Esto es una cosa que Orfeo siempre lo recuerdo, siempre lo asocio con la lira y todo Sí. eso. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo empezaste a escribir y cuándo? ¿En qué época? Bueno, yo creo que hay dos momentos en el nacimiento de la escritura. Hay un primer momento que suele ser en la adolescencia, por el que pasan muchas personas, pero luego es un momento que se abandona. Es el momento en el que yo, viviendo en Córdoba a los 16 años, escribo mi primer poema. Pero luego hay un segundo momento ya en el cual, como decimos nosotros con una expresión cotidiana, en el que hay que poner toda la carne en el asador, ¿no? Quiere decir que esa escritura balbuceante del adolescente pues se va tornando en vocación, en una vocación profunda, que implica, yo siempre lo he dicho en mi caso, que poesía y vida van fundidos, ¿eh? Que hay personas pues que tienen otros criterios, dicen mi vida es una cosa, mi poesía es otra. Yo no, para mí el proceso de escribir y el proceso de vivir van fundidos, ¿no? Esto se puede apreciar en mi obra. Y entonces hay ese segundo momento en el cual pues ya esos balbuceos de adolescente pues se tornan en vocación. Y no digo profesión porque ahí vendría la pregunta tópica de si se vive de la poesía, ¿no? Y entonces yo digo, se vive de la poesía y de sus complementos que en mi vida pues han sido también dos muy importantes, que han sido la traducción y el periodismo, ¿no? Han sido 50 años hace poco he cumplido esta fecha que asusta un poco, de 50 años, no solo de mi poesía, sino Sí. como traductor también como colaborador, sobre todo como crítico literario de poesía extranjera. Uh-huh. Y tu presencia siempre crítico de poesía extranjera y todo, tu obra ensayística es algo muy importante, es como siempre esa obra va paralela a tu poesía Sí. como algo complementario, ¿no? Que eso se nota. Yo quiero hablar de ese libro que tuvo eh, los lectores de poesía, yo creo que lo apreciaron mucho, se llama Sepulcro en Tarquinia, que se publicó en 1975. Como ese libro es un libro, para mí es un libro muy profundo, muy denso. Me gustaría que leyeras primero dos poemas y después hablas un poco de este libro. Sí, bueno, es un libro que emblemático. Hay personas que me dicen que mi obra se divide en dos grandes etapas, antes y después de Sepulcro en Tarquinia. Yo en realidad veo mi obra como un tríptico, una primera parte en la que está Sepulcro en Tarquinia, que es una poesía con un sustrato más culto, es un libro que yo escribí en Italia. Y es un libro, la verdad es que ha tenido, lo digo también desde la humildad, que ha tenido varias generaciones de lectores y ha marcado mucho a jóvenes poetas. Algunos de los poemas de este libro, el poema sobre Casanova o el de Simonetta Vespucci, pues han sido mis poemas más traducidos, ¿no? Y yo Y soy uno de esos poetas jóvenes más marcados por ese libro, se lo llevo siempre sí, conmigo sí, ese libro. tengo muchas anécdotas sobre los lectores de este libro. Y si quieres, te puedo dar un avance leyéndote el primer poema, que es el de Sí, Simonetta por favor, Vespucci. por Para mí favor. esto me sirve también para decir que para mí la cultura es sinónimo de vida. Es decir, sabes que en mi generación pues han hecho muchos poemas pues sobre una película, sobre un cuadro, sobre un personaje. Y,
pero también debajo de eso tiene que estar la vida siempre, la experiencia vital. Así sucede con el poema Simonetta Vespucci. Simonetta fue un personaje del Renacimiento italiano, una joven bella que está en todos los cuadros de Botticelli. Murió muy joven, se dice que a su entierro fue toda la ciudad de Florencia, y en apariencia es un retrato el poema, pero por otro lado es un poema sobre la juventud que perece, sobre la persona que muere joven, y ahí en su vida pues este final tremendo, ¿no? Dice así el poema: Simonetta, por tu delicadeza la tarde se hace lágrima, funeral oración, música detenida. Simonetta Vespucci, tienes el alma frágil de virgen o de amante. Ya Judith despeinada o Venus húmeda, tienes el alma fina del mimbre y la asustada inocencia del soto de olivos. Simonetta Vespucci, por tus dos ojos verdes, Sandro Botticelli te ha sacado del mar, y por tus trenzas largas, y por tus largos muslos, Simonetta Vespucci, que has nacido en Florencia. En realidad, Simonetta, me lo han dicho ahora algunas veces cuando vuelvo a Italia, nació era en Liguria, ¿no? Nació en Génova, pero aquí yo me refiero, nació al arte cuando ella vive en Florencia, en fin, y ahí Botticelli, sabes que Botticelli está enterrado a los pies de ella en la misma iglesia, fue un gran admirador y fue su gran modelo. Simonetta tenemos 3 o 4 retratos de ella, pero también es ese personaje que aparece en cuadros como La Primavera o, en fin, El Nacimiento de Venus. Que hablas como los críticos dividen tu obra. Yo diría, no soy crítico, pero como tu lector yo veo esa parte italiana, tu poesía, con poesía convivida con Italia y concebida en Italia, con Italia, y luego llega tu influencia de Oriente y tu pensamiento con el Oriente, que evolucionó también con el Oriente. Volviendo a este libro, ¿cómo llegó Italia a tu poética? Bueno, el que ha vivido Italia pues ha pasado por una experiencia que no se olvida, ¿no? Quiere decir que hay otros escritores españoles, en fin, el caso emblemático es el de Cervantes, que no se comprende su obra en buena medida ya hasta el Persiles, ¿no? Sin su estancia en Italia. Y el caso es que nuestra vida se transforma. Ya he dicho que ahora, antes de la pandemia, estuve el año 2019, estuve 3 veces en Roma, y eso me ayudó mucho, me mantuvo mucho en esa etapa de encierro que padecimos todos, ¿no? Y nada más llegar a Italia, pues yo comencé a escribir este libro en el cual chocan 2 mundos, ¿no? Que esto era muy difícil resolverlo. Por un lado está el mundo de Italia y por otro lado en la serie Castra Patagonium está el tema de mis orígenes. Francisco Brines, en el prólogo que puso a la segunda edición de este libro, pues dijo que la clave del mismo era la comunicación de ese mundo del noroeste, ese mundo con el mundo espíritu mediterráneo, que luego ha sido también muy importante en mis años de Ibiza. Y la clave de eso era la romanidad, ¿no? Hay un viaje por debajo del tiempo, y entre esas 2 culturas, entre esos 2 mundos, que son las 2 primeras partes del libro, contienden con las 2 últimas del libro, y parece que al mismo tiempo tienen una unidad, porque es un libro formalmente arriesgado, porque no lleva la puntuación usual, no hay mayúsculas a veces, y yo esto lo hago o lo hice porque cuando escribí este libro yo sentía el poema como una atmósfera. Es decir, el poema se me salía de los márgenes del folio, del cuaderno, y de ahí esa falta de puntuación de que el poema fuera también atmósfera, más que texto.
Y esa creación de la atmósfera, yo diría también de un entorno muy importante. También llevabas tu león natal. Claro. Entonces, eh, ¿cómo fue esa fusión al principio, de ese enfrentamiento de dos partes muy, muy diferentes? Cuando como Pues tú fuiste... Ujú. bueno, pues fue un enfrentamiento que se mantenía en aquellos 4 años que yo estuve en Italia, porque cuando yo regresaba en los veranos, precisamente me sumergía en ese mundo de la infancia, del pueblecito de mis abuelos. Eh, Participé en unas catas arqueológicas, hice un informe para el Ministerio de Cultura, para que pusieran un guarda en los yacimientos de Petabonium. Petabonium, para el que no lo sepa, son 2 campamentos romanos que estaban en la vía que iba de Astúrica a Portugal, y estaba al lado de este pueblecito de mis abuelos. Y yo crecí pues escuchando por boca de mi abuelo y de mis tíos pues las leyendas del lugar, los cuentos. Ahí aparecían símbolos, luego si quieres lo recuerdo en uno de los poemas, símbolos como el del lobo, ¿no? En Ujú. ese punto en que confluyen las provincias de León, Zamora y Orense, está la mayor reserva de lobos de Europa. Pero entonces el lobo era un símbolo, ¿no? Era siempre ese animal que pasaba de noche por el pueblo, cuando todo el mundo dormía sobre la nieve. El lobo siempre se veía de lejos y no tiene este sentido pues que tiene ahora, muy realista, ¿no? Es uno de los temas polémicos ahora, concretamente en nuestra comunidad de los campesinos. Ha crecido la población del lobo, no hay cultura de lobo y de las prevenciones, han desaparecido los pastores, y entonces el lobo ha pasado a ser pues un poco el animal malo de los cuentos. De mis cuentos. Y después, junto con el imaginario que crecía en ese entorno rural, llegaste a Italia renacentista en el espíritu. Claro. Y también ahí encontraste a Ezra Pound, ese gran poema Encuentro con Ezra Pound. Sí, ¿Cómo pues, fue ese encuentro? ¿Como dices en el poema o...? sí. Bueno, es que hay algunas personas que creen que este poema es una ficción culturalista, ¿no? Que es un poema que yo Eh, ficciono, ¿no? Cuando yo verdaderamente encuentro a Ezra Pound el año 72, en mayo, en Venecia. Tengo un testigo que fue un profesor de la Universidad de Padua, que me acompañó a su casa. Habíamos ido a un encuentro en la Universidad de Venecia, en fin, por todas las circunstancias históricas que conoceréis muy bien, pues eh, nadie sabía muy bien dónde vivía Rapao. Y al final hubo una profesora que me dio unos datos que casi me dio el poema por hecho, ¿no? Ella me dijo, mire, baja usted en el vaporeto de la academia, entonces anda un poco, por allí verá una pensión, pregunte en la pensión por un americano un poco loco que vive por allí. Bueno, es que siguiendo estos pasos, pues llegamos a la casa de Pau, ¿no? En síntesis, voy a contar la historia porque es muy jugosa del encuentro. Empezamos a llamar a la puerta, no nos abrían la puerta, pero veíamos que los visillos de la ventana se movían arriba y que había alguien, ¿no? Insistíamos en llamar. Y al fin abrió la ventana y se abrió la ventana, apareció Olga Ruz, que es la mujer de Pound, y me dijo, ¿qué quieren ustedes? Y nosotros utilizamos una mentira piadosa, ¿no? Dijimos, somos 2 jóvenes poetas que hemos venido de España para conocer al maestro. Y dice, bueno, lo que ustedes quieran, lo escriben en una carta y la meten por debajo de la puerta y vuelvan a las 5 de la tarde. Entonces nosotros por Venecia buscando un tabacayo, una papelería, un sobre y un papel, y escribimos la carta con lo mismo, somos 2 jóvenes y tal, y metimos la carta y nos fuimos. Y a las 5 regresamos. Y se dio el mismo proceso, llamábamos, no nos abrían, no se movían los visillos, y dijimos, bueno, no, nos han tomado el pelo, ¿no?
Y después de llamar un rato, pues ya nos íbamos, y cuando nos íbamos, pues vimos que llegan ellos paseando por la calle. Su calle este ramo Cortequerina, es un callejón sin salida, y entonces llegaron ellos y tuvimos un encuentro muy cordial. Él nos habló muy poco, dijo unas palabras en español, porque él, ya sabéis que hizo la ruta del Cid, vino joven a España, había leído a Calderón, a Lope de Vega, y el poema del Cid, sobre todo, que sus cantares pisanos están inspirados en el poema del Cid, ¿no? Es un poco el título. Y bueno, fue un encuentro muy cordial. Él no hablaba porque él, cuando vuelve de este manicomio criminal de Casi no Estados hablaba con Unidos, nadie. él, cuando desembarca en Génova y estaban los periodistas allí, él dice, tiempo de hablar, tiempo de callar. Y entonces pues no hablaba, físicamente no hablaba en alguna ocasión, y entonces cumplió 80 años y le hicieron una entrevista en la RAI. Pero bueno, estuvo cordial, nos dijo algunas palabras en español, hablamos mucho con su mujer, y me dedicó un libro, una antología que, en fin, yo siempre pensando en lo que para nuestra generación fue Pound, como Eliot. Pound es a la poesía del siglo XX lo que Joyce a la narrativa, ¿no? Quiere decir que, más allá de todas estas circunstancias históricas, pues su poesía constituyó un gran revulsivo para nuestra generación. Es el astrolabio que buscamos en la poesía. Eh, quiero que leas ese poema, ya que hemos hablado tanto de ese encuentro, Ah, que muy leas bien. ese poema. Y sí. Y también, como anécdota, debo decir que en alguna ocasión me han dicho algún turista o algún visitante que ha ido a Venecia, que ha seguido el poema, mi poema, a modo de guía para llegar hasta la casa. La casa. Ese poema es así, es que yo Pero ya digo que visualizo. este poema, a su vez, casi me lo dio aquella profesora hecho, porque es la crónica de lo que tenía yo que hacer para llegar hasta la casa de Pound. Encuentro con Edgar Pound. Debes ir una tarde de domingo, cuando Venecia muere un poco menos. A pesar de los niños solitarios, del rosado enfermizo de los muros, de los jardines ácidos de sombras, debes ir a buscarle, aunque no te hable. Olvidarás que el mar hunde a su espalda las islas, las iglesias, los palacios, las cúpulas más bellas de la tierra. Que no te encante el mar ni sus sirenas. Recuerda, fundamenta Kabbalah. Hay por allí un vidriero de Murano y un bar con una música muy dulce. Pregunta en la pensión llamada Chichi, ¿dónde habita aquel hombre que ha llegado solo para ver gentes a Venecia? Aquel americano un poco loco, erguido y con la barba muy nevada. Pasa el puente de piedra. Verás charcos llenos de gatos negros y gaviotas. Allí, junto al canal de aguas muy verdes, lleno de azahar y frutos corrompidos, oirás los violines de Vivaldi. Detente y calla mucho mientras miras. Ramo Cortequerina, ese es el nombre. En esa callejuela con macetas, sin más salida que la de la muerte, vive Ezra Pound. Es una, Bueno, es una maravilla de poemas. Y también este guía, como tu libro anterior a este libro, Astrolabios, esto me servirá de astrolabio, y como Pound, el mismo. sobre todo hay esta idea de que no es un simple retrato de un personaje, sino que tiene una interhistoria, un fondo, este poema vivencial. Sí, sí, es muy importante, ¿no? Como Sí. tú dices, claro, Pound muchas veces nos recuerda de muchas otras cosas, pero la obra es la obra, no podemos negarlo. Sí. Volviendo a tu poesía, volviendo a tu poética, el año siguiente, después de este libro, después de Sepulcro en Tarquinia, sale Noche más allá de la noche. Para mí, personalmente como lector, es un libro fundamental, es un libro
libro también intensísimo, es un libro que a mí me abre una puerta de imaginación. Sí. Cuéntanos un poquito sobre este libro y Bueno, tengo cómo... que decir de entrada algo que cuando nos hacen esa pregunta tópica de ¿usted con qué libro suyo se quedaría, no? O qué libro suyo me recomendaría de poesía que no conozco nada suyo. Pues yo siempre digo, por llevar un poco la contraria a los demás, yo digo Noche más allá de la noche. Normalmente se dice Sepulcro en Tarquinia, ¿no? Que es mi libro paradigmático. Pero Sí. yo creo que en este libro es donde llego más lejos, porque esta etapa que se abre con libros como Astrolabio o Noche más allá de la noche, ya aparece esa segunda etapa de carácter más metafísico. Es un libro de creación misteriosa porque yo empecé a escribirlo y me parecía que estaba escribiendo momentos estelares de la humanidad, ¿no? Veía que aparecía Grecia, que aparecía Roma, que aparecía el Renacimiento, el Romanticismo, en el canto final 35, que es uno de mis grandes poemas también muy conocidos, estaba un poema de espíritu extremadamente oriental, pero luego a medida que avanzaba en la creación, veía que podía tener una lectura global y por eso es un libro métricamente, son 35 cantos, cada canto, y luego un conjunto de 1000 versos alejandrinos. De tal manera que el libro tiene también dos lecturas. Se puede leer de manera autónoma en cada canto, pero se puede ver como un libro único que va avanzando, que en los últimos cantos, en los cantos 22, 23, 24, me meto un poco en un lío, no sé dónde voy a parar. Es ahí donde José Olivio Jiménez, que dice que aparece un poco mi misticismo, sobre lo que luego podemos hablar. ¿Y qué desenlace le doy yo a todo esto? Pues es un poema circular que se cierra donde nació, a la orilla de un mar, una persona que contempla, pero se cierra sobre todo con este canto 35, que es un poema que podía haber sido escrito en cualquier tiempo, porque es un poema sin nombres propios. El tema es una persona que está sentada en un bosque y que está respirando, ¿no? Respirando, que es un tema que yo he tratado también en mis tratados de armonía, un tema que me parece esencial porque es una práctica, vosotros lo sabéis muy bien, que es la práctica que nos da la vida, ¿no? Quien no respira no vive. Y bueno, También pues para mí este libro es esencialmente mediterráneo, eso tiene todo lo que tiene el Mediterráneo hasta ahí. Yo quiero que empieces con el poema 7, con el canto 7, Oh Madre Coronada de Olivo. sí, este es un poema que yo le dedico a María Zambrano, porque maestra, una de mis maestras, porque Pero yo no ya está cuando escrito, ella, ¿eh? yo la No conocí está a ella. escrito, ¿no? Sí, yo la conocí cuando estaba todavía en Ginebra, pero ya cuando volvió a Madrid yo estaba escribiendo este libro y cuando iba a verla le iba llevando algún canto y ya cuando llevaba varios, pues ella se inclinó por este, que es una visión de Grecia, ¿no? Una visión de Grecia, de esa Grecia esencial, que también aparece en el poema sobre el templo. Y bueno, dice así este canto. Oh madre coronada de olivo, todavía discurre por mi sangre el ardoroso estío de las verdes cigarras, el caudal misterioso, plácido y aromado de una noche de labios. Aún están brotando de mi boca las flores y no cesa tu mar de acrecentar en mí las ansias de vivir, la sed de libertad. ¿Qué idioma es el que graban en las piedras gastadas las ya muertas lunas de los siglos ya muertos? Y ese extravío ebrio de las horas que pasan como el vuelo de un ave por un cielo sin nubes. ¿De qué tiempo nos llegan todos esos latidos luminosos y oscuros de tus sienes sombreadas por lanzas, por cipreses? Porque esta sed de ti, cuando aún están cayendo en el reseco pozo de mis manos limones que enamoran estrellas,
la carne de los dioses en el bronce oxidado, las enlutadas rosas de sonámbulos huertos. Raíz, alma del mármol, donde sepulta el sol su más inmensa hoguera, pesadumbre que llega muy adentro a los huesos tenebrosos del hombre. La brisa mueve rizos, sonoras caracolas en tu cuerpo, y los sueños son renuevos muy tiernos en el funesto ramo de una vida finita. Tus azulados ojos contra un muro de cal, esa húmeda mirada de virgen fugitiva, perduren por los siglos de los siglos, nos digan, mi luz es vuestra carne es la luz. Estoy hablando de Grecia, pero una Grecia microcosmos, que como podemos ver, contiene, es un poema de poemas dentro de ser un cántico único, ¿no? Uh-huh. Y también tu poesía es como tú dices, siempre nos lleva a través de la cultura que vivimos, o por lo menos la cultura también, la cultura histórica y todo eso. Ahora quiero que leas el poema 10 también, que hablas de Virgilio. Este es también uno de los poemas. Te cuento rápidamente una anécdota sobre este poema. Sí, por favor. Una persona iba en el metro de Madrid leyendo al lado de la puerta Noche más allá de la noche, en la edición de Visor. Entonces se para el tren en la estación y sale otra persona que le dice al que está leyendo, demasiado el canto 10, tío. Y siguió fuera, ¿no? Esto me lo contó el que lo estaba leyendo. Dice, demasiado el canto 10, adiós. Y es un poema, pues, también de los más traducidos. Pero es una anécdota muy bonita de qué manera, que es la mayor satisfacción, yo creo, para el escritor, estos lectores anónimos que tenemos. Yo no sabré nunca quién era este hombre, ¿no? que salió del metro, pero en este poema hago coincidir la muerte del poeta romano Virgilio con la muerte de un anónimo legionario en tierras de Hispania, en mi tierra, porque hay una lápida con un fragmento de una lápida funeraria con un fragmento de un verso de Virgilio. Entonces esto me llevó a pensar a mí que aquel muerto, aquel legionario en tierras de Hispania, era un lector de Virgilio, ¿no? Mientras Virgilio muere en Brindisi, no sabe que en el norte de Hispania alguien manda grabar en piedra un verso suyo, esperando a la muerte. Este es un legionario que en una alba nevada ve alzarse un sol de hierro de entre los encinares. Sopla un cierzo que apesta a carne corrompida, a cuerno requemado, a humeantes escorias con oro en las que escarban con sus lanzas los bárbaros. Un silencio más blanco que la nieve, el aliento helado de las bocas de los caballos muertos, caen sobre su esqueleto como petrificado. Oh dioses, qué locura me trajo hasta estos montes a morir, y qué inútil mi escudo y esta espada contra un amanecer de hogueras y de lobos. En mi villa de Cumas, un aroma de azahar madurará en la boca de una noche azulada, y mis seres queridos pisarán ya la hierba segada o nadarán en playas con estrellas. Sueña el sur el soldado, y en el sur el poeta sueña un sur más lejano, mas ambos solo sueñan en brazos de la muerte la vida que soñaron. No quiero que me entierren bajo un cielo de lodo, que estas sierras tan hoscas calcinen mi memoria. Dioses míos, cómo odio la guerra, mientras siento gotear en la nieve mi sangre enamorada. Al fin cae la cabeza hacia un lado y sus ojos se clavan en los ojos de otro herido que escucha. Grabad sobre mi tumba un verso de Virgilio. Es una de las experiencias
poéticas más intensas que he tenido yo leyendo este libro. Te lo digo que Es un poema fuerte. sí que este libro para mí es fundamental. También, ya que estamos aquí, pues terminando con este libro, lo cerramos con el canto 35. Pues sí, sí es. Es como digo, yo me he dicho que, así como hay algunos que dividen mi obra entre antes y después de Sepulcro en Tarquinia, yo divido mi obra entre antes y después del canto 35. Es decir, a partir del canto 35, mi poesía adquiere una desnudez, una pureza, y luego hay un gran contenido por todos esos símbolos, esa simbología del bosque, el respirar, el tema de la dualidad, eso que es tan de vuestra tierra, ¿no? Todas esas ideas. Y el tema es muy sencillo, es el de una persona que está respirando en un bosque, está contemplando, que es muy importante la contemplación para el poeta, pero también para cualquier persona, y entonces se pone a hablar, ¿no? Me he sentado en el centro del bosque a respirar. He respirado al lado del mar fuego de luz. Lento respira el mundo en mi respiración. En la noche respiro la noche de la noche. Respira en labio, el aire enamorado. Boca puesta en la boca cerrada de secretos. Respiro con la savia de los troncos talados. Y como roca voy respirando el silencio. Y como las raíces negras respiro azul, arriba en los ramajes de verdor rumoroso. Me he sentado a sentir cómo pasa en el cauce sombrío de mis venas toda la luz del mundo. Y al fin yo era un gran sol de luz que respiraba. Pulmón el firmamento contenido en mi pecho, que inspirando la luz va aspirando la sombra, que nos anuncia el día y desprende la noche, que inspirando la vida va aspirando la muerte. Inspirar, expirar, respirar. La fusión de contrarios, el círculo de perfecta consciencia. Ebriedad de sentirse invadido por algo sin color ni sustancia y verse derrotado en un mundo visible por esencia invisible. Me he sentado en el centro del bosque a respirar. Me he sentado en el centro del mundo a respirar. Dormía sin soñar, mas soñaba profundo, y al despertar mis labios musitaban despacio en la luz del aroma. Aquel que lo conoce se ha callado, y quien habla ya no lo ha conocido. Estos últimos versos solo son una nota culta porque son una paráfrasis del Tao, ¿no? Una paráfrasis del Tao con el cual yo le doy solución o final a este poema que desde la objetividad yo considero esencial dentro de mi obra, porque a partir de ahí hay una insistencia en lo metafísico, hay una insistencia en el pensamiento y también hay una insistencia en el humanismo. Quiero decir, mis libros últimos pues van buscando la sencillez, depurándose, haciéndose canción a veces y sobre todo pues aparece la humanidad a la que no he renunciado, a los temas vivos, desde los silencios de fuego, pues en fin, ahí está el tema de la guerra, de la paz, de las injusticias. Tengo un poema sobre este tema tan vivo ahora que vivimos aquí, que es el tema de la emigración desesperada, en fin. Después de este libro, a mí me gustaría que nos hables de otro libro que para mí es fundamental también, Jardín de Orfeo, que esa búsqueda de la lira te lleva a Orfeo. Bueno, este es un libro que la parte esencial de él está en la última parte, que se titula así, Jardín de Orfeo. Responde también a un hecho
muy concreto que no podré olvidar. Yo me encontraba en Granada y estuve 3 o 4 días en el parador que está en el Generalife, dentro de la Alhambra, ¿no? Y, en fin, aparte del acto que fui allí a celebrar, el acto literario, pues me mantuve esos días allí encerrado y aquí nació esta serie de poemas que, bueno, ya hay esa resonancia del jardín, menos pleno en el primer poema, Jardín Leteo, pero sobre todo está en los poemas últimos, ¿no? Es el más sórfico de mis libros, precisamente por remitir a ese gran mito que es el de Orfeo. Y a veces me preguntan cuál es ese jardín, dónde está ese jardín. Digo, pues ese jardín existe cuando escribí. Es el jardín del Generalife, ¿no? Que leas un poema de eso, el caso del primero. El de Muros con Fuego. O el Sí. primer Jardín Leteo. Sí. ¿Cuál? ¿El primer poema del libro? Sí, el primer poema del libro, sí, sí. Sí. Que ahí aparece una frase, para mí es una frase muy, muy importante, que dice, déjame abrir el poema, ahí dice: el agua enciende el corazón cansado. Una declaración universal y es muy oriental esa relación con el agua. Es que, volviendo a la realidad, el que conoce el Generalife, una de las cosas maravillosas que tiene es el sonido del agua. Hay, entre otras cosas, esta escalera de agua por la que, y este sonido que en todo momento nos acompaña. En esta primera parte, pues la visión del jardín es más cercana a la realidad. En los últimos poemas es más, se alcanza la plenitud de ser siempre a través de un proceso, de ese proceso de la respiración, de la contemplación, de la plenitud de ser. Yo últimamente me gusta decir que la poesía para mí es la búsqueda de la plenitud de ser. Es decir, puede haber una poesía que responde a un malditismo, puede haber una poesía de sentido social, pero para mí la poesía ahora es búsqueda de la plenitud de ser. Bueno, voy a leer este poema Jardín Leteo, que es el jardín de las calles, de la vida, de la historia, sobre todo la historia que yo siempre contrapongo también como un amuno al concepto de intrahistoria, ¿no? La historia, por una parte, de las guerras, de las batallas, de las fechas, y por otro lado la intrahistoria que está en la luz, que está en el agua, que está en los sonidos. Allá a lo lejos, donde el pecho del hombre ha entablado una furiosa guerra con el otoño moribundo, el pinar es una fosa en llamas. Pero aquí todo es mudable y fugitivo. El jardín del estío, la soledad del lobo, la estatua y su espacio, delfines, el desierto. Fuente de nuestros días, ola inagotable es este firmamento tan inmenso. ¿Y la historia qué es? ¿Qué supone la historia? La historia solo es ese pozo del huerto, un pozo sin secretos, cegado, con rebaños eternos al final de un sendero. El ojo va observando, como en una aventura de invierno, frías, amarillas arquitecturas. Cipreses y animales de bronce instauran la belleza de otro año. Y allá arriba, en el cosmos, las sierras de los astros, la costa ilimitada, un concierto infinito, la tumba de la aurora. La ladera sepulta el cadáver de un dios. Se han helado las islas y el corazón del hombre en su caverna ha perdido la senda, es raíz de la luna. Un viento enloquece hogueras heridas en las cimas y un beso blanco quiebra el alba de roca. Lo sagrado no ha cesado de llover sobre las venas azuladas de los hombres. Por eso ellos sienten una sed terrible de verdor
y cenizas. Y es que bajo el misterio de los astros muertos, los días están invadidos por un silencio de huesos y de amor. Y un brazo de sombra estrangula la boca de la tierra, y los siglos dispersan el oro de los dioses. Oscuro mundo, sol de carne, monte de aroma divino, ojo o estrella o sueño sobre el cuerpo de la mar, luna de tiempo en cielo de dolor, vida en el labio negro del alma. Solo sabemos que una música de sangre suena y se detiene en la noche de la luz. Esta, ya digo, es la parte del libro también con una carga surreal muy grande, más surreal que reflexiva, pero, en fin, Pero que hace pero este es este es el espíritu que toda tu poesía contiene, y desde el principio este es este libro en específico, ¿no? Que después de Noche más allá de la noche, a mí personalmente me encantó. Eh, Después yo llegaría a un libro que aparece un poquito más tarde, Amor que enciende más amor. sí. Y, Pero, y ahí piensas en un poema concreto, porque es una muestra muy emotiva, muy esencial, pero es una muestra. Yo busco un resumen un poco de toda mi poesía, ¿no? Por eso, por eso. ¿Y cómo fue la historia de ese libro? ¿Cómo fue Bueno, ese trabajo? este fue un libro de encargo, para una colección que dirigía Ana María Moix entonces, y entonces pues yo seleccioné aquellos poemas que me parecían primordiales y que ahora pues tenemos que rescatar quizá a través del primero de los versos. No sé si estás... Sí, bueno, yo diría, bueno, esto es del otro libro, pero en esa antología también está Fe de vida, un poema en Fe realidad de es vida, sí. primordial. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es también uno de mis poemas. Este poema es significativo por su simbología. El profesor José Luis Puerto, sobre todo, ha estudiado mi poesía a la luz de los símbolos. Se puede hacer una lectura simbólica de mi poesía. Y aquí están, precisamente es un poema muy mediterráneo, porque aquí están toda una serie, es una enumeración de símbolos del mar. Y es ese Mediterráneo ya no de los años de Italia, ese Mediterráneo de los nombres propios, de las fechas, de las batallas, sino un Mediterráneo que está en símbolos. Y espiritual, yo diría aquí, Sí. que aquí llega tu espíritu mediterráneo, Sí. vivido no solamente en Italia, también en Ibiza, Sí. también Bueno, es quizá sí, es un libro ya de la etapa de Ibiza, y de hecho en los poemas de esa serie y en los poemas de la serie Libro de las Noches Abiertas, pues ahí también hay poemas sobre cada uno de estos símbolos, pero aquí he agrupado, está el mismo mar, están las flores, están los delfines, están los colores, etcétera, ¿no? Dice así: Fe de vida. Esperar junto a este mar en el que nacieron las ideas sin ninguna idea, y así tenerlas todas. Ser solo la brisa en la copa del pino grande, el aroma del azahar, la noche de las orquídeas en las calas olvidadas. Solo permanecer viendo el ave que pasa y no regresa. Quedar esperando a que el cielo amarillo arda y se limpie con los relámpagos que llegarán saltando de una isla a otra isla. O contemplar la nube blanca que, no siendo nada, parece ser feliz. Quedar flotando y transcurriendo de aquí para allá sobre las olas que pasan,
como un remo perdido, o seguir como los delfines la dirección de un tiempo sentenciado. Ser como la hora de las barcas en las noches de enero que se adormecen entre narcisos y faros. Dejadme, no con la luz del conocimiento que nació y se alzó de este mar, sino simplemente con la luz de este mar, o con sus muchas luces, las de oro encendido y las de frío verdor, o con la luz de todos los azules. Pero sobre todo, dejadme con la luz blanca, que es la que abrasa y derrota a los hombres heridos, a los días tensos, a las ideas como cuchillos. Ser como olivo o estanque, que alguien me tenga en su mano como un puñado de sal o de luz. Cerrar los ojos en el silencio del aroma para que el corazón al fin pueda ver. Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí. Dejadme, compartiendo el silencio y la soledad de los porches, la hospitalidad de las puertas abiertas. Dejadme, con el plenilunio de los ruiseñores de junio, que guardan el temblor del agua en las últimas fuentes. Dejadme, con la libertad que se pierde en los labios de una mujer. Es una En Es fin, una afirmación. Ahora volviendo un poquito hacia, porque según el tiempo que teníamos, puedo hablar contigo noches más allá de las noches, pero bueno, pasamos a un libro que se llama el libro de la mansedumbre. Mansedumbre, que aparece en el año 97. El poema que me encanta es el poema que se titula El muro blanco. Para mí es un poema de meditación y ese es el fruto. También es un poema que yo considero especial por su contenido, ¿no? Sí. En fin, esa idea de que como lo más elemental y lo más sencillo que puede ser un muro blanco, estos muros que vemos en el Mediterráneo, en las islas, en Grecia, sentarnos frente a él y simplemente vaciar la mente, ¿no? El muro blanco. Estoy sentado frente a un muro blanco, áspero muro, seco como grito de cristal, o quizá como la nieve de infancia en el silencio de los páramos. Un muro blanco, blanco como hueso calcinado, o quizá como cal viva que en las tumbas abraza carne blanca. Y mirándolo, yo también soy blanco, pues blanco es el fuego, es la luz que va y viene en las venas venturosas. Mientras dure la luz, no llegará lo negro hasta este muro limpio y blanco. Mientras dure mi luz, todo lo blanco del mundo envolverá la sala, el aire, las horas de esta casa que es hoguera. Estoy sentado frente al muro blanco, esperándolo todo y obteniendo todo de cuanto es nada en su blancura. El muro que es desierto de mi alma, el muro que es desierto de la luz. Y este es el verso que le da el título de Desiertos de la Luz. Mucho más tarde. No, pero lo que te quería comentar, que para mí tu poesía en general, ¿no? Que como lector crece en mí. Yo como lector, cuando lo leo por primera vez, quizás por ser extranjero o lo que fuera, la razón, esos poemas llegan y después de unos días crecen en mí y yo me sumerjo en esos versos y esas imágenes. Sobre todo, este es el poema que me quedó completamente
tatuado en el cerebro, digámoslo así, que siempre está conmigo este poema, El Muro Blanco. Hablando de desierto, de luz, pasamos a desiertos de La luz. luz. Y ya que estamos en el Oriente, yo quiero que leas, que has leído también conmigo en los jardines de Lodi. Aquel día hablábamos de Octavio Paz. Escuchando al fondo aquel pájaro, ¿cómo se Aquel llamaba? pájaro. Ese será, sí, un No lo poeta. he olvidado. Está ahí, cuando Óscar hablaba de las píldoras literarias, el año pasado, durante la pandemia en el Cervantes, preparamos algunas píldoras. Con tu permiso también publicamos un poema tuyo que leíste en esa parte. Yo quiero que leas Tres estampas de Oriente, la segunda estampa. El pequeño monasterio taoísta duerme entre rascacielos. Sí. Aquí se presenta otra vez el tema de la eterna dualidad en la vida, pero teniendo como modelos dos espacios de la ciudad. Es un poema que escribí en China y me sorprendió muchísimo que, rodeado de rascacielos y de ruido y de coches, pues se mantuviera todavía un pequeño monasterio taoísta, ¿no? Es un contraste, fue un contraste muy, muy brutal, y hay una apuesta, pues una vez más, por el silencio, por ese espacio de lo sagrado. El pequeño monasterio taoísta duerme entre rascacielos. Pequeño monasterio, callas mucho en medio de la selva de cristal, pero sin duda algún mensaje debes querer comunicarnos, pues resistes aún con tu silencio contra el saqueo de ideas y de siglos. Tu olvido y tu quietud deben significar alguna cosa en el siglo agitado por la usura. Nadie se acerca ya al laberinto de tus ladrillos grises, y en lo poco o nada que tú eres, pregunto por un tiempo que ya no es tiempo, y por un vivir que ya no es el vivir. Algo brusco, algo busco en tu nada silenciosa. ¿Respuestas o preguntas sin respuestas? Pequeño monasterio, callas mucho, pero quizás en ti ya está ardiendo la última verdad, aunque sepamos que hoy el hombre está huyendo hacia un sinfín y que nos va quedando poca leña entre las manos para alimentar la mínima hoguera del espíritu. Pequeño monasterio, perduras y callas porque tú sabes y nosotros no. Ni siquiera sabemos que está en ti lo que puede salvarnos de esta selva de cristal deslumbrante y engañoso, esa que nunca cesa de avanzar y avanzar y que ya oigo crujir como un mar carbonizado. En fin, ya es entrando... un poema también muy para nuestro tiempo, ¿no? En que, no sé, vivimos estos contrastes, tenemos que remitirnos, mirar un poco hacia atrás, esa selva de cristal, dentro de esa selva de cristal y de ese ruido y de ese tráfico, esa vuelta, volver esa mirada hacia el pasado, hacia el monasterio como símbolo, ¿no? Pero tú siempre has elegido vivir en el ámbito casi rural, nunca has elegido vivir en las ciudades grandes, no has elegido vivir ni en Madrid ni en Barcelona, estás en Salamanca. Sí. Y esa... Bueno, desde luego, para mí el origen es muy importante, y mi origen, pues, son las riberas del León, es la cima esa del Monte Teleno, que es la cima más alta del noroeste. He vivido una infancia y una adolescencia, pues, en plena naturaleza, en ese mundo de transición, y todo eso, pues, claro, me ha hecho más apegado a la naturaleza. La naturaleza es uno de los grandes símbolos de mi poesía. La naturaleza, digo yo, siempre bien entendida, ¿eh?
no esa naturaleza que remite a lo costumbrista o a lo rural o a lo local, sino la naturaleza como ese manantial que le proporciona al lector mucha información, ¿no? Y bueno, ahí como vivencias más intensas en la ciudad, pues fueron los años que viví en Milán, pero siempre Milán, aunque entonces era una ciudad, eran los años di Piombo, que dicen ellos, ¿no? Años con mucho terrorismo, una ciudad con pocas luces, en fin, con nieblas, contaminada. Luego ha cambiado mucho. Y en esa etapa, pues, en fin, la ciudad era algo más vivo. De hecho, recojo en uno de los poemas una cita de Quasimodo. Para él también, él vivió en los años de la Segunda Guerra Mundial en Milán y recuerda esa ciudad un poco en ruinas, ¿no? Y yo, hay una cita que dice, la città è morta, la città è morta. Bueno, pero también he vivido en ella, ¿no? Y desde ese mundo rural y desde hasta el oriente, ya que hemos hablado del oriente a través de este poema, ¿cómo es tu oriente? ¿Cómo es tu oriente? Bueno, mi oriente va unido, me tengo que remontar a la biblioteca de mi ciudad natal, que era una biblioteca de provincias, pero que había algunas colecciones en aquellos años de posguerra muy interesantes. Y yo recuerdo 3 libros, sobre todo de una colección de la editorial Janés. José Janés era el padre de la poeta Clara Janés. Tuvo una etapa muy fecunda, muy rica como editor, y ahí tenía una colección de libros, vamos a decir, iniciáticos, que era El Manantial. Y allí vi por primera vez una edición de Los Cantos de Leopardi. Vi también una edición de Confucio, vi también una edición del Ramayana y bueno, en el Ramayana no pude entrar, ni creo que puedo entrar todavía, no estoy preparado. Pero Confucio sí fue Confucio y también progresivamente con una antología de poemas en ese oriente que a mí siempre me ha interesado mucho, y esa gran fuente que para Oriente pues ha sido India, ¿no? Porque pensemos en ese hecho como en el siglo I precisamente el budismo llega a China y de China pasa a Japón y a Corea y sigue siendo ese Oriente primordial está en vuestra tierra, ¿no? Y desde ahí pues ya intensifiqué las lecturas. Es un tipo de poesía en la que hay algo que a mí me interesa mucho ahora, que haya sentimiento, pero que haya también pensamiento. Y bueno, pues desde ahí hasta luego en mi adolescencia apareció Tagore. Creo que cuando estuvimos ahí me tenías que haber ilustrado, algo me ilustraste ya sobre la poesía bengalí posterior, ¿no? Que tenemos una visión en España muy parcial de Tagore. Y bueno, de algunos poetas pues, posteriores también, pero entra dentro de esa parte es el Tagore que tradujo Juan Ramón. Colaboró Juan Ramón con su mujer bueno, y era una obra muy para adolescencia, ¿no? Pero siempre me ha seguido interesando, he profundizado mucho en la teoría, todo lo que es, en fin, ese pensamiento de los inicios. Pero ¿tú has fijado alguna vez que tu viaje de vida siempre te ha llevado hacia el oriente? Tu orientación es hacia el oriente. De España saliste hacia Italia, de Italia a más países más orientales. Estuve con Grecia, sí. Sí, Grecia, luego ya... Sí, así es. Y bueno, pues a veces, como yo digo, no he ido donde he querido, sino donde la vida me ha llevado. Y de repente pues me han llamado de India, me han llamado de China, me han llamado de Corea del Sur. Primero estuve en una fundación budista, me invitó a un encuentro. Estas cosas casi milagrosas, ¿no?
Estuve también en un encuentro internacional de escritores. De China se pusieron de acuerdo varios lectores de español para llevarme a 5 universidades. Y bueno, también he estado en las universidades de India, ¿no? Allí India, donde sí, sí, está sí. Vivekananda, en Sí, sí. una estatua en... Claro, Y, y eso es lo que a lo que iba, pues sí, casi estamos en la parte sí. final del acto. Pues yo quiero que leas ese poema dedicado a Vivekananda, de la estatua de Vivekananda que viste en la universidad. ¿Lo Sí, tienes? sí, ese libro está en Yo me creo parece, que está no sé si está en el último, está en el último, ese libro no lo tengo yo todavía, en, pero tengo... en Los prados sembrados de ojos. Está, Sí, a ver, espera, a ver si doy. Sí, que son un poema también que empieza en Delhi. sí. Eh, Cuando mira, a ver, preparabas el tengo aquí, manuscrito y me mandaste esos allá a la 5 poemas izquierda, el indios. libro azul. Sí, en el otro estante, en el otro estante de la izquierda, en Los prados sembrados de ojos, sí. Tengo aquí al lado a mi hija que es una colaboradora, pero también es una doctora en historia del arte, se lo Sí, digo. sí. Tiene, Me dice que claro, no lo claro. diga. Pero estuvimos en la galería suya, ¿no? Que tenía una Sí, galería. eso. Sí, ahora ya está en la universidad y Ajá. ella también acaba de publicar un libro sobre la historia del arte coreano, porque ha dado un máster de Corea y también, sin decirle el padre nada, pues está sumergida en... En el Bueno, mundo este oriental. poema está en 5 poemas indios, ¿no? Indios, sí. Sí, sí, en realidad es también un poema sobre Tagore, sobre esa visión del Tagore de Sí, mi sí. adolescencia. Que leas el Vine, número 2, es primero. ¿el 2 o el 3? Ese es el 3. Sí, primero que leas el 2, después el 3. Al 2 es muy hermético, ¿eh? Ni yo mismo, el poema de, ¿cómo lo pronuncia? Saitia. Saitia, sí, sí, Saitia. Saitia, Saitia. Sí, con la H aspirada. Saitia es para el hindú la engañosa caverna de Platón. Pero para aquellos más sabios, Saitia quiere decir unidad o unión, algo que es muy difícil de alcanzar por los humanos. Al escribir Saitia, la significación de la palabra se aleja de nosotros. La escribimos y la unidad se aleja y la unión se deshace, la perdemos. Y ella también se pierde y nos pierde en ese laberinto, en esa otra unión que solo podrá ser la de una inalcanzable vida sin límites. Y el poema 3 de esta serie dice así: vine a tu país para hacer una ofrenda, pero ¿cómo iba a hacerla si llegaba con las manos vacías? Aquí tan lejos recordé aquel banco en el que me sentaba cuando empecé a leerte, situado en mi adolescencia debajo de una acacia florida que aromaba en el sur mis lecturas. Vine a tu país, Tagore, para hacerte una ofrenda, pero ¿cómo iba a hacerla si llegaba con las manos vacías? Tampoco pude hacérsela a Vivekananda cuando inesperadamente vi su estatua en una universidad de Delhi, la que está rodeada, dicen, por un inmenso bosque, que cruzar no se puede sin peligro de las fieras, me dijeron. Afortunadamente, había traído conmigo un libro tuyo, y mientras lo leía comprendí que estaba ofrendando mis ojos a tus versos. A veces los alzaba aquella luz de bronce que emanaba de la selva de las serpientes, de la que tú habías recibido humilde sabiduría. Pobre ofrenda mía, la ofrenda de mis ojos. Es, Bueno, yo creo que mi proximidad a ese mundo de Oriente está más que en la anécdota, en los contenidos, en ese poema como El muro blanco, en fin, todos esos poemas del origen
tan remoto, ¿no? Porque vosotros tuvisteis poesía, en fin, cuando nosotros, no sé, estábamos todavía casi en las cavernas. y, Eso dice Oscar, que cuando en Europa se cazaban sí, sí. los neandertales, aquí en la India se escribían los primeros versos. Lo que pasa es que para mí la cultura india es todavía tan amplia que, en fin, mi conocimiento de ella y tiene una complejidad simbólica también que es muy difícil entrar en ella. Y yo sobre todo pues he entrado a través del budismo, pero sé que es algo más que el budismo, la India. Y ella ahora, ya que estamos absolutamente en la parte final, vamos a abrir el acto para el público. Yo quiero que leas el último de estos 5 poemas que Sí. es sobre mujer. Bueno, ahí está Al del Sí. el poema sobre los retratos de mujer. Sí. O este poema. Número 4. El número 4 de esto, sí. El número 4. 4 versos. 5 poemas indios. Muy breve. Sí. Sí. La mujer Buda cierra los ojos para ocultar el secreto de sus 2 tesoros azules. Este poema nace porque en una tienda de antigüedades de Shanghái pues había un Buda femenino, una mujer que yo no sabía que existía esta figura que luego en otro de los poemas recuerdo, ¿no? Pero la mujer, los ojos cerrados y dentro ese secreto de los 2 ojos azules, ¿no? Poema muy, casi un haiku, pero sin la medida correcta. Bueno, pues ahora vamos a abrir el acto para los que asistieron hasta ahora. Pues Muy si bien. tienen alguna pregunta, pueden hacer directamente abriendo el micrófono y también la cámara, si quieren. Yo no tengo que hacer nada, ¿no? No, simplemente escuchar y responder. Escuchar y responder, sí. Muy bien. A ver ahí. ¿Se puede? Anguli. Sí. ¿Se puede? Se puede. Se puede, adelante. Muy bien. Muy buenas tardes, Antonio Colinas. He Buenas sido un admirador suyo por mucho tiempo. Desde mi primera estancia en 1970, pues llegué a conocer después, con años, con mis amistades, con otros amigos poetas de España, su obra, hicimos lecturas y claro, he hecho varios libros sobre la poesía y quise hacer uno de los proyectos que no pude cumplir fue una colección de poetas, una antología de poetas en la época post-50, de la época post-50, pero no pude realizar por varias razones, pero usted seguía siendo en mi antena por mucho tiempo. He leído varios poemas suyos y en compañía con mis amigos poetas de España. Y no, antes solo quería comentar, si quiere conocer un poco más de la obra de Tagore, está en el internet un libro mío que puede consultar, ¿no? Redescubriendo a Tagore, editado en 2011. Redescubriendo a Tagore. Sí, sí, y ahí está en el internet y hay varios aspectos de Tagore ahí encontrará. Y luego hay otros libros también en inglés y en español, pero eso es otra cosa. Puedo hacerle llegar algún ejemplar Bueno. de estas obras, pero no hay problema. No, también hay otras traducciones
poetas indios contemporáneos, Sunil Gangotadhyay, que Maremoto publicó en 2004 y está ahí disponible perfectamente yo creo que ahí es posible conseguir ese libro también. ¿Cómo se titula? Que es una antología. Poemas de Sunil Gangotadhyay. Es un poeta muy importante contemporáneo bengalí, pero Sí. al español esa traducción tiene como Maremoto es la editorial. sí, Sí, 35 poemas. Bueno, nada más, no quería entrar en ese aspecto. Me alegro mucho de saludarle porque incluso creo que en tiempos un poco remotos tuvimos alguna comunicación. Exactamente, También. ahí iba. Y bueno, yo también yo le que escribí para conseguir algunos libros suyos y poemas de su preferencia para hacer esa antología que yo proyectaba hacer. Por eso, ¿no? Y en su último viaje yo no me encontré, no estaba yo en Delhi, sino seguramente le hubiera visto. Pero eso es otra cosa. Pero sabemos muy bien que usted es un gran maestro. Ya lo sabemos. No. Mi pregunta es otra. Es decir, eso se refiere al significado para un poeta como usted, de su talla. El significado del poema, es decir, cómo entendemos un poema. Ese problema teórico de entender la poética o el poema contemporáneo, digamos, ¿no? Moderno. Aprendí con Carlos Bousoño en la Universidad Complutense la teoría de la expresión poética, su obra, ¿no? Su obra maestra, ¿no? Claro. Entonces, ahí pues tuve varias rondas, ¿no? Debates con él también. Yo era bastante joven, apenas tenía 25 años, pero él me llevó también a casa de Vicente Aleixandre para hablar de varias cosas, ¿no? Pero hablando de ese problema del irracionalismo, su teoría principal, ¿no? De cómo entender un poema. Es decir, el poema crea una emoción, pero ¿por qué crea? ¿Cómo crea esa emoción? ¿Cómo nos comunica la realidad del poema? Es decir, hay dos cosas. Primero, cuando usted lee su propio poema, crea un significado, pero si no lo lee, yo lo leo silenciosamente, quizás el significado que crea el sonido, el recital, ese significado no lo alcanzo yo. Cuando usted leía el poema y me producía una emoción fantástica, ¿no? Pero eso no lo alcanzo cuando no está el poeta presente o ante mí. Yo personalmente creo el significado. Entonces, pero él en su expresión, en la teoría de la expresión poética, Carlos Bousoño nos explicaba muy bien en qué manera esos símbolos es que no hace falta entender científicamente. Esos significados se crean automáticamente en la percepción de uno por connotaciones, por varios sonidos, por la asociación de las palabras. Es decir, la calidad asociacional, relacional de la palabra. Esa por un proceso irracional. No aracional, no estamos hablando de un elemento aracional, sino irracional, que tiene su propio proceso científico. Entonces, cuando un poeta como usted escribe un poema, mi pregunta sería,
¿está usted consciente de que una palabra, una metáfora, puede crear un sentido o varios sentidos? Hay una pluralidad de sentidos que puede molestar un poco el sentido último que usted como poeta quiere dar. Es decir, un poeta moderno, no ese es es aquel poeta que tiene el sujeto yo siempre presente y domina, ¿no? Pero porque el sujeto yo ahora es bastante disperso, está moviéndose, no es tan rígido. Entonces, dentro del yo hay una variedad, hay una flexibilidad. Entonces, puede crear muchos sentidos. Entonces, usted cuando escribe, ¿está usted consciente de ese proceso irracional de la creación de los sentidos de las palabras? Y es posible que el último significado del poema puede variar del significado que usted ha querido dar. ¿Eso es posible? ¿Ha pensado usted como poeta en ese proceso irracional de la creación del sentido del poema? Esa es una de las curiosidades que Bueno, me molesta sí, o me preocupa desde hace años, desde mi primer ya. encuentro con Carlos Bausoño. Bueno, Sí, me su puede dar pregunta, alguna respuesta. sí, su pregunta, gracias, porque es una pregunta de una gran profundidad. Yo diría casi que nos lleva hasta lo esencial de este tema que usted plantea, porque yo empezaría diciendo cómo se desencadena en mí el poema, que a veces me lo preguntan. En mí surge inesperadamente, a lo mejor después de 2 años de silencio, ¿no? Yo no puedo escribir cuando quiero, o no puedo levantarme por la mañana y decir, ahora voy a escribir un poema, no. Hay un primer poema que, bueno, los antiguos decían que nos dictaban los dioses, ¿no? Pero yo más que inspiración quiero hablar de estado de ánimo. Entonces, cuando yo tengo ese estado de ánimo, surge un primer poema, un primer verso. Y de ese primer verso va surgiendo el segundo y va surgiendo el poema completo. Desde luego hay 2 lecturas del poema. Una la que yo puedo hacer ahora en público o la que yo he hecho al escribir el poema y otra la que puede tener el lector, ¿no? Pero qué duda cabe que hay varias lecturas y que en el poema hay un componente, un componente que nace del subconsciente, ¿no? Es decir, yo en mi caso no puedo escribir estrictamente, programar un poema o un verso, sino que en él hay una parte misteriosa, ¿no? Machado decía, el alma del poeta se orienta hacia el misterio, una parte misteriosa. ¿Y de dónde viene esto? Pues esto puede venir de algo a lo que usted ha aludido también, que es el ritmo. Para mí el ritmo del verso es la clave del mismo. O sea, a un verso le podemos quitar sus metáforas, sus imágenes, su rima, pero no podemos quitarle el ritmo, porque si le quitamos el ritmo es prosa cortada en trozos, que ahora también entre cierta poesía última hay una poesía que piensan o poetas que hacer versos es poner unos versos debajo de otros, ¿no? Entonces lo que distingue al verso es su ritmo, su música, el sentido órfico, ¿no? Y esto tiene un componente misterioso, tiene un componente que brota del subconsciente o irracional, si queremos llamarle así, que que el mismo poeta no puede controlar. Por eso a veces también yo valoro mucho la lectura que hace el lector, ¿no? Porque a veces nos ilumina diciendo, también en el poema, el título del poema a veces no basta, es engañoso. Hay un título de un poema, pero debajo hay otro mensaje, otro contenido. Y bueno, la poesía tiene ese temblor que a veces es muy sencillo, pero que nos perturba, ¿no?
Sí, Mm, sí, Cuando el poeta Seferis, el poeta griego, dice, amor, seré enamorada del hombre. Es un verso, pero ¿por qué nos hace palpitar? Porque es verso y no es prosa. Amor, seré enamorada del hombre. Y así, bueno, con tantos versos que podríamos citar. No sé si le he respondido, pero sí, 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 perfectamente, perfectamente. Pero hay también limitaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando usted habla de la lira, ¿no? Entonces hay un condicionamiento histórico cuando yo leo ese poema que se refiere a la lira, ¿no? sí, De su historia, propia historia de la familia, etcétera. sí, Entonces, inmediatamente surge en mi mente la lira rota de Becker, ¿no? Él ya. utiliza esa imagen varias veces cuando un joven está hablando con Sí, su amada, ¿no? Entonces, claro, él habla de esa lira. Entonces, inmediatamente, cuando leo su poema, me condiciona esa lectura histórica de Becker. Entonces, ese condicionamiento histórico también es importante en conseguir el sentido final. Es decir, hay una emoción, pero yo como científico del verso, yo no soy poeta, pero como científico del verso, quiero saber ya, cómo, ya, ya. cómo es, qué está pasando, cómo estoy, el desierto de la luz. Ahora, desierto realmente crea un significado negativo, pero hay, cuando al mismo tiempo la luz me abre a otros horizontes, ¿no? El desierto de la luz, eso crea mucha impaciencia en mí. Y Sí, mi emoción se molesta, ¿no? No puedo yo encontrar un lugar donde puedo decir, sí, que he entendido perfectamente el poema. Eso es imposible. Entonces, pero siempre en quizá, la lectura del poema sí, hay algo que no se capta. Es que hay sí, que sí, dejarlo. quizá la palabra luz pese más que la palabra desierto, porque en Exactamente, efecto las dos palabras desierto de la luz es como una aridez extrema, ¿no? Pero al mismo tiempo la luz aporta al verso nos abre a otra significación más trascendente. exactamente, exactamente. No, Bueno, no es así ocurre en aridez varias. no es la aridez de la aridez, ¿no? Sino que Sí, la luz nos abre a otros, a otra situación. exactamente. Entonces, ese noche más allá de la noche, pues contiene esos elementos, ¿no? En Claro, abundancia. sí, 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 Me fascinó tanto, ¿no? La lectura de tantos poemas en esa sí, colección. sí. Fascinante. Bueno, no puedo yo dominar este, Vale. No, no, sí domina, sí. esta Y conversación, pues pueden haber otra, pero seguro que habrá otra ocasión habrá si otra ocasión, seguro, sí. si pasa esta pandemia, Y pues me alegro de saludarle y de ver cómo va. Sus preguntas han ido muy profundas, sobre todo esa del sentido órfico del poema y esa doble lectura, pues nos remite a lo esencial del poema para mí. Es el eso ritmo, es. es lo que diferencia al poema de prosa cortada en trozos. Sí, muy bien. Gracias, muchas gracias, Antonio. Muchas Gracias a gracias. usted, gracias a usted. Me alegro mucho de volverla a ver. Igualmente, igualmente, Antonio. Gracias. José Manuel Darro, nuestro amigo, nos manda enhorabuena a todos, y Vileisi Reyes, que bueno, asiste al acto desde la República Dominicana, dice maravillosos poemas. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos han Pues, escuchado y han tenido, en fin, la atención puesta en nuestra conversación y que yo lo que sobre todo pienso que ha puesto de relieve en los tiempos que vivimos es la importancia de la poesía, porque a raíz de la pandemia pues me llamaron de algunas radios y me preguntaban qué puede hacer un poeta por estos tiempos. Digo, pues precisamente ahora la poesía tiene su razón de ser, porque la poesía
trabaja a lo largo de toda tradición, ha trabajado con los temas graves, ¿no? El amor, la naturaleza, el tiempo, la muerte, el más allá. Y precisamente lo que yo incitaba a los que me escuchaban a volver a su interior, ¿no? Ya estábamos encerrados, pero al margen del encierro yo animaba a ese viaje interior, ¿no? Para buscar lo que no encontrábamos fuera. Eso. La poesía es la Bueno. palabra en el tiempo, que decía Antonio Machado. No es la palabra de hoy, sino la palabra de ayer y del mañana. Y tiene ese sentido maravilloso y misterioso, ¿no? De ser un lenguaje también de la sabiduría, ¿no? Y en la cual hay pensamiento y hay sentimiento. El director Óscar Pujol nos da gracias, te da gracias a ti, muchas gracias Antonio Gracias, por este director. recorrido vital y poético. Pues muchas gracias a todos. Y espero que pasada esta pandemia nos veamos bien en España o donde sea, nos crucemos. Que nos veamos, que es lo más importante. De acuerdo. Eso. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya sabéis dónde estoy, a vuestra disposición. Que siga esta conversación tan rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.